buen día. Mi nombre es Lorena López Jurado del equipo Los Fénix del grupo 37 vespertino. En nombre de mis compañeros es Taily Saraí Álvarez Ibarra, Cativana Cerón Parra, Juan Guillermo Escarrega Romero y Paola Yamile Tovares Eyeli. A nosotros nos tocó hablar sobre los derechos y obligaciones de los mexicanos. Soy Paola Yamilet Tovares Silleli. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Su objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos mexicanos, provistos por el orden jurídico. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que se adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que existen derechos sin responsabilidades y viceversa. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Mi nombre es Katia Ivana Cerón Parra. Yo vengo a hablarle de los derechos y obligaciones de los mexicanos. Los derechos de los mexicanos son como votar en las elecciones populares, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, poder ser nombrado para cualquier empleo, y las obligaciones de los mexicanos son formar parte del cuerpo de término de la ley, hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas, contribuir a los gastos públicos, aliarse con la Guardia Nacional y por último realizar el servicio militar, entre otros, etc. Las obligaciones de los mexicanos son inscribirse en el catastro de la municipalidad manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, como la industria, la profesión o el trabajo que éste subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de los Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana. Son servicios de interés público y por lo tanto responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley. También una de las obligaciones de los mexicanos es alistarse en la Guardia Nacional y votar en las elecciones y consultas populares en los términos que señale la ley. También necesitan desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos concejiles del municipio donde residan, las funciones electorales y las del jurado. Los derechos adquieren el carácter de prerrogativas y deben garantizarse para lograr su efectivo cumplimiento. El Estado tiene una obligación ética y jurídica de repartirlos. Este tipo de obligaciones está asociada a los derechos civiles y políticos, además de consideran indispensables en todo sistema constitucional y democrático. Obligación. La obligación de los padres debe por la educación de sus hijos. Es inicialmente una obligación del derecho familiar establecida en el Código Civil, al igual de proveer el sustento de los menores, los que consecuencias tienen la obligación de proveer el sustento de sus padres cuando estos sean mayores y no puedan valerse por sí mismos. Ahí Álvarez Ibarra, y yo les daré algunos ejemplos sobre los derechos que tenemos nosotros como mexicanos. Número 1, derecho a la vida. Número 2, a la igualdad y prohibición de la discriminación. Número 3, igualdad entre hombres y mujeres. Número 4, igualdad ante la ley. Número 5, libertad de persona ante un trabajo, profesión, etc. Ahora les daré algunos ejemplos sobre las obligaciones que tenemos nosotros como mexicanos. Número 1. La obligación de los padres y tutores de dar instrucción a los menores. Número 2.
las obligaciones de realizar el servicio militar. Número 3. La obligación de participar en la defensa de la patria cuando lo sea necesario. Número 4. La obligación de pagar impuestos. Algunas de estas obligaciones las hemos visto o escuchado por el artículo 31. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.